Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a estar viendo un poquito de mónadas. Este tema que nos aterroriza a todos cuando escuchamos el nombre, ¿no? Pero bueno, a veces no es tan complicado y otras veces sí. Y pues bueno, digo, no les voy a mentir, ¿no? Es un concepto un poquito complicado de entender, pero bueno, ya que lo empiezan a usar, ya le van agarrando más la onda, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho que hay un mini cómic, ¿no? De esa página, ¿cómo se llama? XKCD, creo, que dice, ¿no? El código escrito en Haskell garantiza que no tiene efectos secundarios, ¿no? Y dice, tal vez porque nadie lo ha ejecutado. Y bueno, muchas veces hemos escuchado esto, ¿no? De que el Haskell es un lenguaje de programación puro, puesto que no tiene esos efectos secundarios que tienen, por ejemplo, los lenguajes de programación, ¿no? No tienen un estado, eh, pues sí, no hay manera de, de tener este comportamiento raro, ¿no? Bueno, raro entre comillas. Este, pero pues bueno, entonces, primero pues vamos a ver así, ¿no? Como qué es una monada. Entonces, creo que es un concepto muy complicado de explicar, sinceramente, puesto que ya tiene que ver con muchísimas otras cosas, ¿no? Que, bueno, en su gran mayoría son teoría de categorías. Y pues es que las monadas son muchas cosas. eh, pero bueno, tal vez para propósitos ahorita de lo que vamos a ver, podríamos dar como una definición pues más amigable, no sé. Y es que podríamos ver una mónada como una forma de representar un cómputo, ¿no? Un cómputo con efectos secundarios, ¿no? Con side effects. Sí, una mónada es mil otras cosas, pero pues ahorita vamos a quedarnos con esto, ¿no? Entonces, este, pues sí, es una manera de representar un cómputo con efectos secundarios, como ahorita vamos a ver. Y bueno, nos va a ayudar a muchísimas otras cosas, ¿no? Pero, pues bueno, sí, o sea, yo sé que resumirlo de esa manera tal vez no es lo mejor, pero pues espero que eso tal vez les ayude a ver un poquito mejor cómo es que funciona una mónada o para qué es que nos va a servir, ¿no? Además, bueno, en Haskell, pues justamente, ¿no? Como Haskell es un lenguaje de programación puro, pues las monadas nos van a ayudar a representar cómputos impuros, entre comillas, en un lenguaje de programación puro, ¿no? Es como una paradoja ahí. Y bueno, cabe decir que las monadas no son exclusivas de Haskell, ¿no? O sea, lo que es un concepto matemático que se puede aplicar a muchas cosas, a lenguajes de programación, por ejemplo, pues hay muchísimos lenguajes de programación en donde pueden implementar monadas, ¿no? De hecho, la otra vez estaba buscando algo de la monada maybe y me salió ahí un tutorial en JavaScript. Entonces, pues bueno. No, pero bueno, al menos Haskell es el lenguaje más conocido, pues por eso, ¿no? Como es un lenguaje de programación puro, pues es donde nos interesa tener, o donde quisiéramos tener estos efectos, ¿no? Que no siempre son deseables, pero pues bueno, a veces son necesarios. Entonces, para esto, pues primero vamos a ver la monada baby, ¿no? Digo, esto no estaba en el guión, espero que Manu no me diga nada. Pero, pues bueno, creo que es la monada más sencilla, ¿no? Y la que todos conocemos y la que todos hemos usado sin saber que es una monada. Entonces, pues bueno, las monadas igual lo podemos ver también como algo, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, no, mejor dejémoslo así. Entonces, primero, ¿qué es la monada baby, no? Entonces, como les dije hace unos momentos, pues las monadas nos van a ayudar a representar cómputos con efectos secundarios, ¿no? En este caso, la monada maybe a lo que nos va a ayudar es a representar cómputos que pueden fallar, ¿no? Es para lo que los usamos, ¿no? Entonces, normalmente cuando estamos utilizando monadas, utilizamos un contexto, ¿no? Que digamos que es como este mecanismo donde podemos encapsular cosas pues, para trabajar sobre ellas, ¿no? En este caso, pues nuestro encapsulamiento se refiere sobre al just o al nothing, ¿no? Entonces, si recuerdan el constructor de maybe, pues es algo así, ¿no? Tenemos data maybe de un tipo A, pues es el nothing, o es just, el constructor just, con un tipo A, ¿no? Y bueno, se ve así gráficamente, ¿no? Entonces, pues bueno, dijimos que es una monada, entonces si recordarán, pues hay que dar, bueno, no es necesario dar un comportamiento de la clase, ¿no? Una instancia de la clase monada para que sea una monada, pero pues es deseable, ¿no? Ya lo vieron con mano para utilizar la notación do, que ahorita vamos a ver. Este, y pues bueno, también cabe decir que no cualquier cosa puede ser una monada, o sea, sí, ustedes pueden hacer sus monadas, pero hay que, ¿cómo se llama? Tienen unas leyes por ahí, ¿no? O sea, hay como tres leyes que tiene que cumplir una monada, bueno, algo para que sea una monada.
Entonces, bueno, no nos vamos a meter tanto con eso ahorita. Entonces aquí vamos a ver cómo es la, ¿cómo se dice? La implementación de la clase monada para maybe, ¿no? Entonces, si recuerdan, teníamos que definir dos métodos, ¿no? Entonces, de hecho, podemos ver el info de monad. Y, no, pues me dice, lo mínimo que hay que definir, de hecho, es ¿no? El operador bind, le dicen. Y bueno, pues el return, de hecho, no es necesario, no entiendo por qué. Y bueno, ¿no? Pero va. Entonces, bueno, vamos a definir el return. Si recuerdan, el return recibe un elemento del tipo sobre el que estábamos parametrizando. Bueno, sí, sobre el tipo que estamos... Bueno, algún tipo más bien. Y simplemente lo encapsula, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro único operador de encapsulamiento, por así decirlo, era el just. Entonces, el return de algo, pues simplemente es hacer el just de algo, ¿no? Así de sencillo. Mientras que el operador bind, que es este operador que justamente nos hace ver que como una secuencia, ¿no? Es una secuencia de cómputos. Pues lo que hace es, ok, recibe algo de tipo maybe, recibe una función que toma algo de tipo A y regresa algo de maybe B y regresa un maybe B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente? Esta función lo que hace es aplicarle, bueno, se le aplica esa función a lo que estamos encapsulando, ¿no? O sea, no a todo el tipo de datos, sino simplemente a lo que estamos encapsulando y el resultado lo volvemos a guardar en un maybe DB, ¿no? Aquí está, y lo regresamos. Entonces aquí si vemos, tenemos un maybe, ¿no? Y tenemos una función. Entonces lo que vamos a hacer es, ok, si m es nothing, ¿no? Si lo que nos pasan es un nothing, pues ya no hagas nada, ¿no? Ya, no sé, podríamos decir que podemos pensar en que el cómputo falló y lo estamos propagando, ¿no? Entonces si falló un cómputo, pues ya todo tiene que fallar, entonces regresamos nothing. En otro caso, pues es just de x. Y entonces simplemente aplicamos g o la función al x, ¿no? A lo que estamos encapsulando. Y como sabemos que esta función regresa un maybe de b, pues entonces esto es maybe de b y ya, ¿no? Lo regresamos. Entonces creo que a veces puede caer un poquito de confusión con el operador bind. Y bueno, aquí hay una imagen que lo describe gráficamente, ¿no? Entonces tenemos nuestro contexto, ¿no? Que veíamos aquí arriba, ¿no? Nuestro just era como el contexto y pues lo guardamos, ¿no? Guardamos un elemento en ese contexto. Entonces lo que hacía el bind es, ok, saca el valor, ¿no? Saca el valor que está en el contexto, aplícalo a una función y el resultado vuélvelo a guardar en el contexto. Entonces les digo, es lo mismo. Sacamos esto, le aplicamos la función y lo guardamos en un contexto, ¿no? Entonces, para entender un poquito cómo funciona esto, y bueno, en general el operador bind, el return y la notación do, vamos a hacer un ejemplo así chiquitito, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos un lenguaje de expresiones aritméticas súper pequeño, que simplemente representamos valores. Digo, seguro ya vieron este ejemplo, pero bueno, no está de más. Y bueno, tenemos la división, ¿no? La división de dos expresiones. Entonces, así de manera ingenua, ¿no? Digo ingenua porque en inglés es naive, pero pues sí, de manera ingenua, pues para evaluar una expresión es ok. La semántica más bien denotativa, pues dice, si tenemos un valor, simplemente regresamos el número, ¿no? Y bueno, en otro caso tenemos una división de dos expresiones. Entonces evaluamos cada expresión de manera recursiva y dividimos el resultado, ¿no? Div es la división entera. Entonces, cool. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, si recordarán por propiedades de la división, dividir entre 0 está indefinido, ¿no? Entonces, si esta evaluación me da 0, pues bueno, este cómputo debería estar mal, o más bien me va a regresar un error. Pero pues hay ocasiones en las que a mí no me gustaría que me regresara un error en tiempo de ejecución, entonces tal vez yo lo pudiera manejar de una manera diferente. Y bueno, aquí es donde entra el maybe. Entonces, lo que yo puedo hacer es definir una función saveDiv, ¿no? Que recibe dos enteros, me va a hacer la división, ¿no? Pero me va a regresar un maybe, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que este maybe me va a ayudar a representar, pues justamente, no si un cómputo falló o no. En este caso el cómputo es la división sobre 0. Entonces, si el cómputo no falló, me va a regresar un just del número, el resultado de la división. Y si me regresa un nothing, quiere decir que pues el segundo parámetro es un 0, ¿no? Y pues ya falló. Entonces, por ejemplo aquí, ¿no? Aquí tenemos safe de n entre m. Entonces, si m es 0, regresamos nothing, ¿no? Porque ya no podemos dividir. Entonces, con este maybe vamos a encapsular ese error. Y si no, pues simplemente hacemos el just de la división, ¿va? Entonces, usando este saveDiv, ¿cómo podemos reimplementar esta función, no? Entonces la implementación se vería algo así.
la firma sigue siendo la misma. Y si se dan cuenta, pues aquí tenemos, ok, si tenemos un valor, simplemente regresa el valor. En otro caso, hay que checar, ¿no? Entonces, primero vamos a evaluar el primer argumento, ¿no? Si el primer argumento es un nothing, entonces pues ya, falló, ¿no? Por aquí hubo una división entre cero, entonces ya no hay necesidad de evaluar esto, ¿no? Porque ya todo falló, entonces regresamos nothing, ¿no? En otro caso, pues no, todo bien, la expresión se evaluó de manera correcta, pero pues ahora hay que ver qué pasa con el segundo argumento, ¿no? Entonces hay que ver otra vez, ¿no? Entonces, cómo se ve la evaluación de M, ¿no? Entonces, si es nothing, vuelve a fallar, entonces regresamos nothing. Y si no falló, pues también ya es un número, ¿no? Un cómputo bien procesado. Y entonces simplemente regresamos la división de ambos, ¿no? Entonces, podemos ver cómo funciona esto. Entonces yo puedo hacer eval de 10.5 y me debe regresar just 2. Esperen. Vuelvo a decir. Dice, no puedo integer t. A ver, sí, ¿por qué no me dicen, chicos? Este sería div de val 10, ¿no? Y val 5. Y bueno, ahí está, ¿no? Just 2. Cool. Sin embargo, ¿cuál es el problema con esta definición? Bueno, como podrán, es muy larga, ¿no? Entre comillas, y muy verbosa. Entonces, para esto, pues hay que utilizar las cosas como se deberían, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, este análisis de casos ya lo estamos manejando con el operador bind, ¿no? Entonces, si el elemento que le estoy pasando al operador bind, el primero, ¿no? El maybe, es nothing, simplemente regreso nothing, ya no voy a hacer nada, ¿no? Y en otro caso, pues le voy a aplicar la función al elemento que estoy encapsulando. Entonces, utilizando el operador bind, yo puedo redefinir la función eval, ¿no? Y entonces lo mismo, ¿no? Entonces, aquí en vez de usar el just, utilizo el return, ¿no? Para que fuera un poquito más, pues más de acuerdo a lo que ya estábamos haciendo, ¿no? Entonces recuerden que el return simplemente hace el just. Entonces, esto es lo mismo. Y ahora, ¿qué pasa con con la división, ¿no? Entonces, vamos a evaluar n, ¿no? Lo que aquí salga, que me devuelva n, se lo vamos a pasar a todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Recuerden que el segundo parámetro del bind era una función. Entonces, esa función lo que toma es un cómputo, ¿no? Pues sí, un cómputo. Recuerden que toma algo de tipo X. Bueno, no, algo de tipo... una función, perdón. Va de A en medio de B. Entonces, ahí no sé. Entonces lo que voy a hacer es, voy a evaluar M, ¿no? Y lo que salga de M se lo voy a pasar a otra función. Y ahora sí, hago el save div de X y Y. Entonces, aquí creo que es un poquito confuso, pero ¿cómo es que se está manejando las cosas? Bueno, si esto es nothing, recuerden que el operador bind, si su primer operando es nothing, simplemente va a regresar nothing. Entonces ya ni siquiera va a valorar esto, ¿no? O sea, simplemente ya todo el cómputo se va a valorar nothing. Si no, el resultado, que debería ser un just de algo, se lo va a pasar a esta función, ¿no? Y entonces, pues de nuevo, va a ser un eval de m, ¿no? Y recuerden, esta x es un just, ¿no? ¿Sí? Esperen, ¿dónde está el save? Sí, bueno, no. Recuerden que lo desencapsula, por así decirlo, ¿no? Porque aquí le hace aquí lo quita, ¿no? Aquí le quita el just y ya le aplica la función. Y bueno, va a ser lo mismo con m. Entonces, si m es nothing, pues ya ni siquiera va a volver esto. Y si no es un just, y entonces ya ahora sí le pasa todo eso, entonces bueno, ya puede hacer la división de x y y. Entonces, bueno, de hecho aquí me manda una recomendación de que no utilice esta lambda, sino que simplemente haga una aplicación parcial, ¿no? Luego, así. Y debería funcionar, ¿no? Ajá. Y entonces pues sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue funcionando, ¿no? Pero ahora, ¿cuál es el problema con esto? Bueno, no hay ningún problema realmente, tampoco aquí había problema. Pero pues bueno, como dijimos aquí arriba, era un poquito difícil de leer y muy verboso. Y aquí, aunque ya es un poquito más conciso, sigue siendo medio complicado, ¿no? Porque tenemos estas expresiones lambda, que pues puede ser medio complicado de leer y entender. Entonces, para eso viene la notación do, que al final de cuentas es azúcar sintáctica y que nos va a ayudar a representar lo mismo, pero de una manera más bonita, ¿no? Entonces,
Esta misma función, utilizando la notación do, se vería de esta manera. Entonces tenemos una expresión que nos regresa un myBint, ¿no? El primer caso se queda igual, simplemente encapsulamos el just. Y si no, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, entonces lo mismo. X va a ser la evaluación de n, y va a ser la evaluación de m, y bueno, al final de cuentas voy a usar el save diff de x y y, ¿no? Pero pues recuerden que al final de cuentas, como esto está súper sintáctica, pues si este es nothing, ya todo lo demás va a ser nothing, y lo mismo para allá, ¿no? Si este es nothing, todo lo demás va a ser nothing. Entonces se dan cuenta, bueno, de esta expresión que era medio complicada de leer, perdón, a esta, pues bueno, ya está mucho, pues sí, mucho mejor, ¿no? Entonces digo, así funciona un poquito el while and nothing. Perdón, la monada maybe, ¿no? Entonces, pues sí. Entonces recuerden, más o menos así funciona el operador bind, ¿no? Lo sacamos, le aplicamos una función y lo volvemos a encapsular. Y bueno, al final de cuentas, pues como les digo, las monadas van a trabajar como si fueran contextos, ¿no? Pues sí, como si estuviéramos encapsulando cosas. Hay muchísima información, digo, y 1000 definiciones de monadas, pero pues no digo que no sea necesario entender toda la teoría de categorías, pero a veces, pues no sé, creo que es importante verlo de otra manera, ¿no? Tal vez no necesariamente la correcta, pero pues que nos ayude a entender un poco mejor, ¿no? Entonces, pues ahora vamos a ver otra monada, ¿no? Que es la monada IO, que ya la vimos. Bueno, más bien no la vamos a ver un ejemplo de cómo podemos usarla, ¿no? Para hacer varias cosas. Entonces, bueno, para esto primero me importa el system.io, que de hecho esto es algo que tiene efectos secundarios claramente, ¿no? Porque trabaja sobre pues, el sistema, por así decirlo. Entonces lo que vamos a hacer es el juego del ahorcado, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a definir varias funciones. La primera se llama getChar, nada más que no le puedo poner getChar porque ya existe. Pero ¿qué es lo que va a hacer? O más bien, ¿cuál es la diferencia con getChar? Bueno, lo que hace esta función es que cuando nosotros ingresamos un carácter en la terminal, ¿no? No lo va a mostrar. Es como cuando teclean la contraseña en la terminal, ¿no? Cuando hacen sudo, que no les muestra la contraseña. Entonces, algo así. Entonces lo que hace este hstco, que viene de esta biblioteca, es simplemente desactivar esa interacción, por así decirlo, ¿no? Entonces, luego recuperamos o leemos el char del teclado, la volvemos a activar y simplemente regresamos el char, ¿no? Entonces, se dan cuenta el tipo de esta función es IO de char. Y de nuevo, este IO está representando como esa especie de contexto, ¿no? Esa especie de encapsulamiento, ¿no? Entonces, bueno. Después, tenemos esta función que se llama sGetLine, que igual es como, no es lo mismo, no es lo mismo que getLine. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Entonces, primero vamos a hacer el getChar, ¿no? Entonces, bueno, nuestro getChar, por así decirlo. Si x es un salto de línea, ¿no? Porque yo le di enter. Entonces, lo que hago es, voy a poner, ¿se va? Pues sí, voy a imprimir x, ¿no? En este caso x es el salto de línea, para que se haga el salto de línea. Y pues voy a volver la cadena vacía, no hago nada, ¿no? Y en otro caso, lo que voy a hacer es, voy a poner un guión, perdón. ¿Sí es un guión? Sí. Y voy a hacerle llamada recursiva, ¿no? O sea, voy a seguir leyendo. Básicamente voy a seguir leyendo hasta que me encuentre un salto de línea, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Después, bueno, esto es para leer como la entrada. Y después, pues tenemos que ver una manera de dar esta lógica de ahorcado, ¿no? Que la idea es que yo doy una palabra y si la encuentro, pues la voy, digamos, mostrando las letras que sí coinciden, ¿no? En la palabra que estoy tratando de adivinar. Entonces tenemos que hacer esta función match, ¿no? Que lo que hace es, ok, recibe dos strings, digamos que esta es la string que yo estoy dando y esta es la que tenemos que adivinar. Y entonces simplemente me va a regresar otro string en donde me va a destapar los elementos que sí coinciden con la palabra que yo le di, ¿no? Entonces, para todos los elementos en la primera palabra, ¿no? Si están en la palabra que tengo que adivinar, o sea, esta es la palabra que yo di y esta es la que tengo que adivinar. Entonces, si X está en la que tengo que adivinar, entonces lo muestro y si no lo oculto con un guión, ¿no? Y, bueno, tenemos después esta función, bueno, de hecho aquí no, sí le puse la firma, ¿no? Entonces, eso me regresa un string, ¿no? Esto me regresa un char. Bueno, un IOChar, un IOString. Esto simplemente regresa un string. Y después tenemos este play, Que va a ser como la lógica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Bueno, vamos a poner un signo de interrogación ahí para
para que podamos meter palabras, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, ok, yo como usuario voy a meter una palabra, ¿no? Entonces eso lo voy a guardar aquí en, pues, guess, ¿no? La adivinanza. Entonces si guess es igual a la palabra que yo quiero adivinar, pues ya, le digo que ganó y ya no hago nada más, ¿no? Aquí termina mi ejecución. En otro caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar en pantalla las palabras que destapé, ¿no? Perdón, las letras. Si hay letras que hicieron match del string que yo ingresé con el que tengo que adivinar, pues las destapo y las muestro. Y pues hago la llamada recursiva de nuevo con la palabra, ¿no? Ahorita vamos a ver algo chistoso, pero bueno. Y por último, pues ya tenemos la función principal, que es el ahorcado, ¿no? Que es de tipo IO y el tipo vacío, ¿no? No vamos a regresar nada, simplemente es un efecto ahí secundario de mostrar cosas en pantalla, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, pues todo esto es IO, bueno, menos IO string, IO char, ¿no? Entonces les digo, estamos jugando, estamos trabajando como con este contexto, ¿no? Y si se dan cuenta, también lo que está cool de las monedas es que en el tipo nos expresa el tipo de cómputo con el que estamos trabajando, ¿no? O sea, en el caso de Maybe, pues estamos trabajando con cómputos que nos representan que pues algo puede fallar, ¿no? En el caso de IO, pues estamos trabajando con un cómputo que nos representa este efecto de entrada-salida, ¿no? Y así las 1000 monedas que hay explican cierto comportamiento, ¿no? Sin necesidad de ver la implementación, por ejemplo. Entonces, bueno. Entonces, al final del juego del ahorcado lo que va a hacer es, ok, piensa en una palabra, ¿no? Y esa palabra, léela, pero no la muestres, ¿no? Si recuerdan el getLine, me va a leer, pero me va a ocultar la palabra. Ahorita vamos a ver cómo. Y al final, pues es el play word, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? No lo puedo mostrar aquí porque como que no hay ese prompt, ¿no? No puedo tener esa interacción de la entrada. Entonces, aquí está bueno, de hecho aquí está el código. Lo que hice fue copiar y pegar un archivo. Y bueno, aquí está, ¿no? Entonces, yo voy a poner ahorcado. Y me dice, pues piensa en una palabra, ¿no? Entonces, vamos a ver monada, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, en ningún momento me puso, ¿cómo se llama? Sí, pues no me pintó los caracteres que yo metí, ¿no? Y eso está bien porque pues tal vez es trampa, ¿no? Tal vez yo estoy jugando con ustedes y yo pongo la palabra, entonces no está como cool que ustedes puedan ver la palabra que yo puse. Entonces le doy enter y me dice, pues ahí viene la palabra, ¿no? Digo, normalmente se jugaba con letras, pero pues con una letra, ¿no? Con una palabra, perdón. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo Haskell? Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Me destapó la A porque en mi palabra original que era monada, pues teníamos dos A's. Y como aquí tenemos una A, pues entonces esta letra como que coincide, ¿no? Les digo que no es el juego como original, pero pues espero que sirva para propósitos ilustrativos. Entonces, bueno, me la destapa, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, hago, no sé, ¿qué será? Vamos a ver, plátano. Bueno, creo que esto no fue un buen ejemplo, porque pareciera que estas A's son las mismas, ¿no? Sin embargo, en cada ejecución, lo que hace es volver a hacer el play con el mismo word, ¿no? Y entonces, miren, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago, a ver, monada? Imagínense que quiero una letra G, ¿no? Como la G no aparece, entonces lo que está haciendo aquí es que ya no me muestra ninguna. Entonces, eso es lo que les digo que es como un poquito de defecto y ahorita vamos a ver cómo podemos arreglar eso con otra monada, ¿no? Pero, pues sí, de alguna manera tendríamos que guardar la palabra o los caracteres que ya encontramos, ¿no? Y la palabra original, obviamente. Entonces, se puede complicar un poquito más, pero bueno, por propósitos ahorita pues funciona, ¿no? Entonces, de nuevo, yo podría poner hola, ¿no? Ay, esto no funciona. No puedo hacer no puedo borrar. Pero bueno, aquí dice MNA ¿no? Entonces ya voy a poner monada. Monada. Y ya me dice ganaste y pues ya me sacó el juego, ¿no? Bueno, terminó el juego. Entonces, pues sí, de hecho creo que este es el cómputo más impuro que puede haber, ¿no? La entrada y salida. Pero bueno, así más o menos funciona la monada de IO. Y digo, hay muchísimas otras funciones que, pues bueno, espero que les sea de utilidad.
Y bueno, por último vamos a ver otra moneda que también es muy útil, ¿no? Es de las, digamos, monedas más importantes, que se llama la moneda state. Entonces, aquí les suena. A ver, pausa en el video. Bueno, la moneda state lo que nos va a ayudar es representar pues, estados, ¿no? De nuevo, Haskell es un lenguaje puro, no tenemos estados, no tenemos manera de guardar variables, ni tener variables globales, ni nada, ¿no? Pero pues bueno, con esta moneda podríamos representar los estados, ¿no? Eh, Les digo que a veces no es tan importante el qué, sino el cómo, entonces ahorita no me voy a concentrar tanto en cómo funciona esta moneda, ¿no? Digo, en su implementación, pero bueno, la puse aquí porque la definición que está ahorita en Haskell es un poquito diferente y mucho más confusa. Entonces, digamos que creo que esto era la implementación original, pero cambió después. Entonces, bueno, si recordarán, creo que se los mencioné en un video pasado, no recuerdo. Eh, sí, se los mencioné cuando estábamos viendo tipos de clases. Para que algo sea una monada, tiene que también instanciar aplicativo y funtor, que no hemos visto eso. Pero bueno, no le hagan caso ahorita a esto. Bueno, nada lo puse pues para que compilara esto. Pero bueno, lo importante es esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, eh, estoy definiendo un state, ¿no? Parametrizado por un S y un A, ¿no? Y bueno, usando la palabra new type. Y entonces, ¿qué es el state? Bueno, el state pues es un estado, ¿no? Y que tiene como argumento una función en donde le vamos a llamar run state, ¿no? Entonces la función recibe un estado y me regresa algo de tipo A con... No es cierto, no es un estado, no es algo de tipo S, perdón. Entonces me regresa algo de tipo A con un S, ¿no? Entonces, ¿para qué nos va a ayudar esta monada? Bueno, como les dije, nos va a ayudar a presentar cómputos, pero eh, digamos que devolviendo un valor, ¿no? Entonces, cada vez que hagamos un valor, un cómputo sobre un estado, regresamos un valor y regresamos el estado, pues, con el que se trabajó, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, bueno, esto creo que eso es un poquito confuso, ¿no? Esto es una función, no es un tipo de dato como, no, o sea, no es un entero, no es un booleano, no es un, no, es una función, ¿no? Entonces, pues si recuerdan el return lo que hace es encapsular algo en un estado. Entonces, en un estado, perdón, pues en un contexto. Entonces en este caso, pues si llenamos algo de tipo A, simplemente lo encapsulamos en un state, pues con una función, ¿no? La función que recibe un estado y me regresa la tupla, ¿no? Que es lo mismo. Pero bueno, aquí ya le ponemos el A en la primera entrada y lo que me pasa en la segunda entrada, ¿no? Y bueno, para el bind, pues tenemos de nuevo, tenemos un estado, ¿no? Y tenemos una función, ¿no? Entonces, eh, este act, recuerden que es una función, ¿va? Entonces, y esta es otra función. Entonces lo que vamos a hacer es, eh, ¿cómo es? Ajá, tenemos una función y bueno, tenemos que regresar otro estado, ¿no? Si recuerdan el tipo de bind, pues, si recuerdan el tipo de bind, regresaba algo, o sea, perdón, recibí una moneda y luego tenía una función que me sacaba el elemento de la moneda, y le aplicaba algo y lo volvía a encapsular y me regresaba pues otra moneda, ¿no? Entonces esto es lo mismo, pero recuerden que son funciones, entonces yo tengo que regresar al fin de cuentas, pues como es una moneda la moneda de estado, tengo que regresar la función, ¿no? El parámetro. Entonces aquí tengo, voy a regresar todo esto, ¿no? Donde, pues la función que yo tengo en el primer estado se la voy a aplicar al estado que me están pasando, ¿no? Y eso me va a devolver una tupla, ¿no? Donde pues es un elemento y es un estado, un nuevo estado, ¿no? Y a eso, eh, recuerden que run state es como estamos utilizando sintaxis de registros, simplemente es ¿cómo se llama? Ay, no recuerdo el nombre, pero bueno, simplemente me regresa como el valor asociado, ¿no? Entonces en este caso me regresa una función. KDA K es una función que toma un elemento, aquí está, y me regresa una monada. En este caso me va a regresar un estado. Entonces, y bueno, y esta función toma un estado, ¿no? Creo que es un poco confuso. Pero entonces el run state es una función que toma un estado y me regresa una tupla, ¿no? Y entonces, esto es un estado, ¿no? Es algo de tipo estado. Entonces le aplico la función y eso me regresa una tupla, ¿no? Y bueno, al final cuando como esto es una función que toma un estado y me regresa una tupla, pues bueno, todo bien.
Creo que es un poquito confuso, por eso les dije que no me voy a meter tanto. Y bueno, tenemos algunas funciones ahí auxiliares que nos van a entrar, que nos van a ayudar, perdón. Tenemos el get, que simplemente nos regresa un estado. Tenemos el put, que pues, sí, digamos que encapsula todo en un estado. Aquí tenemos lo que sea, me lo encapsula en un estado. Tenemos el modify, que modifica un estado. Y tenemos el level state y el exec state, que simplemente lo que hace es hace una serie de cómputos y me regresa ya sea el elemento, ¿no? El elemento resultante de un pues ir en conjunto de operaciones o el estado. Entonces, bueno. Ahora, ¿cómo se usa? Bueno, sí, yo sé que probablemente están así, yo también estoy así, lo siento. Pero bueno, después cuando puedan, leanlo con más detenimiento. ¿Mm? Y sí, no, vamos a ver cómo funciona. Entonces vamos a definir algo como una estructura de datos, como un stack, ¿no? Y vamos a hacer unas ciertas operaciones sobre ella, pues para ver justamente este comportamiento, ¿no? Entonces, pues simplemente nuestro stack es un sinónimo de una lista de enteros, ¿no? El stack vacío es la lista vacía. Y pues, ¿cómo decirlo? Si ustedes tratarán de representar ese stack, pues así nada más, ¿no? Sin lo que vamos a usar estados, podría ser un poco complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, con el pop, que es que toma un stack y me regresa un elemento, ¿dónde es que voy a guardar ese stack que ya no tiene ese elemento, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente ahí es donde entra este concepto de estado, ¿no? Necesitamos algún lugar donde podamos guardar ese stack. Entonces el pop justamente es algo que pues, es un stack es un estado, perdón, de stack e int, ¿no? Que de hecho si se dan cuenta, S está en la segunda entrada y el A está en la primera entrada, ¿no? Entonces, en este caso el pop, pues ya dijimos que es un state, ¿no? Entonces es un state, ¿no? Si recuerdan, pues toma una función, ¿no? Que toma algo de tipo S, perdón. Creo que por ahí dije estado, lo siento por la confusión, pero bueno, es una función que toma algo de tipo S y me regresa una tupla, ¿no? Donde es un elemento y otra cosa de tipo S. Entonces, pues aquí lo que estamos es, ok, yo lo que voy a recibir es algo de tipo S, en este caso voy a recibir un stack, ¿no? Y como le estoy haciendo una operación pop, pues es quitarle la cabeza, ¿no? Y yo quiero representar pues ese cómputo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, el elemento que regrese lo voy a guardar en la primera entrada y mi nuevo estado, digamos que en este caso es el stack, pues lo voy a guardar en la segunda entrada, ¿no? Para el push es algo parecido, ¿no? Entonces igual, vamos a capsular un estado donde recibimos un stack, ¿no? Y pues bueno, el push simplemente mete un elemento, ¿no? Entonces aquí de hecho aquí está, push de int. Y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues no estamos regresando en cómputo, entonces regresamos como el void, el vacío, y simplemente concatenamos, ¿no? Y bueno, el pick, el pick es como un, nada más digamos que se fija en el tope del stack, pero no hace nada, ¿no? Entonces lo que va a hacer el stack es, ok, pues yo voy a regresar yo voy a tomar un stack, y lo que voy a regresar es el elemento, pero pues no se lo voy a quitar, ¿no? El stack lo voy a dejar intacto. Entonces, aquí les puse algo que se llama ejemplo, que de nuevo es un estado, ¿no? Y bueno, como nosotros dimos la instancia de la clase monada para estado, pues podemos utilizar tanto el bind como el return, y más aún podemos utilizar la notación do, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿No? Entonces aquí, pues bueno, estoy haciendo un push de 10. Entonces, si recuerdan este push, se ve como una función, no sé, bueno, más bien se ve como un estado que tiene como parámetro una función, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Que toma un stack, perdón, ahí está si toma un stack y lo que hace es que le va a meter el elemento que le puse a lo que yo le pasé, ¿no? Y bueno, recuerden que al final de cuentas son funciones, pero pues ahorita no sabemos, en este caso, a quién le estamos metiendo esos valores, ¿no? Hasta ahorita nada más estamos representando una serie de cómputos. Entonces pues voy a hacer push de 20. Y después es, ¿cómo se llama? Es A, ¿no? Estoy haciendo el pop de los primeros dos elementos, que son los que acabo de meter. Pero recuerden que todos estos son funciones, bueno, son estados representados con funciones. Y como estoy utilizando el operador bind, no se ve, pero por la notación do estoy utilizando el operador bind, que recuerden que toma algo
lo desencapsula, le aplica algo y lo vuelve a encapsular, ¿no? Entonces, al final de cuentas, estoy haciendo un state con donde el argumento es una función ahí enorme, ¿no? Que hace una serie de cómputos pues bastante grande, que no lo voy a poner. Después hago el push, ¿no? De la suma, recuerden que tomo un entero, entonces lo sumo y pues luego quiero ver que hay arriba, ¿no? Este, y pues ya, eso es todo. Entonces, ¿cómo yo puedo ver cómo funciona esto? Pues bueno, voy a hacer un main, ¿no? Le puse de tipo IO porque estoy utilizando la operación print, que lo que toma es, toma algo que es de la clase show, ¿no? Y simplemente lo imprime, lo pone en pantalla, ¿no? Y de hecho me regresa con el tipo IO. Entonces estoy utilizando el eval state con el ejemplo, ¿no? Con esta, digamos, serie de cómputos, que es de nuevo, state stack int y empty, que empty es la stack vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona eso? Eval state recibe un estado, ¿no? De SA, recibe un S y regresa algo de tipo A, ¿no? Entonces, en este caso, nuestro S es un stack, nuestro A es un int, ¿no? Recibe un stack y y me regresa algo de tipo A, ¿no? Entonces, si recuerdan de nuevo, estamos utilizando este deconstructor, creo que se llama. Entonces lo que hace act es el primer parámetro, ¿no? Entonces act es un estado. Entonces yo estoy sacando, digamos, la función del estado que le estoy pasando, ¿no? Entonces la función te ve algo como S y me regresa algo de A, S, ¿no? Y bueno, recuerden que aquí con este ejemplo, pues todo esto es una serie de funciones, ¿no? Es más bien como una composición enorme de funciones. Y entonces esta función se la voy a aplicar. O sea, esto es una función en realidad, ¿no? Esto es una función. Y esta función se la voy a aplicar a S, ¿no? Que en este caso S es empty. Entonces, si recuerdan, pues estoy representando una serie de cómputos, ¿no? Que es push, pop, pop, y luego push, y luego print, ¿no? Entonces, pues bueno, al final de cuentas esto se va a ver, pues así, ¿no? Me regresa 30, porque bueno, tenemos el empty, le metemos el 10, luego el 20, hacemos pop, pop, o sea, sacamos 10, sacamos el 20, lo sumamos y y pues simplemente bueno, como metimos el valor, simplemente nos volvemos a sumar, ¿no? Y decir, ¿qué hay? ¿No? Pero por ejemplo, ¿qué pasa si bueno, si yo tengo 1, 2 y yo quito esto? Ay, no. ¿Seguirá funcionando? ¿Qué dicen? Bueno, 21, ¿no? ¿Por qué 21? Porque bueno, teníamos 20, entonces digamos que metió el 20, después sacó el 20, sacó el 1, lo sumó, es 21, y simplemente se sumó porque hizo el push, ¿no? De hecho, si yo quito este push, esto me debería regresar 2, ¿no? Sí, lo siento. Debería ser así. No estoy seguro si funciona. Ahí está, 2, ¿no? Creo que por alguna razón falló porque creo que estaba sacando de más, elementos de más. ¿Sí, no? Tenía 20. Sí, creo. De hecho no me ha hecho mucho sentido. Pero bueno, sí, ¿no? Porque teníamos 2, entonces mete el 20 y pues después saca el 20, saca el 2 y tenemos la lista vacía. Y pues bueno, como tenemos lista vacía no... pues no hay cabeza, ¿no? Entonces manda el error. Entonces, espero que les haya quedado un poquito claro cómo funciona esta monada. Realmente hay monadas, les digo, para muchísimas cosas. Estoy investigando y pues hay monadas para generar números aleatorios, por ejemplo. Que de hecho, un ejemplo también bonito de cómo utilizar la moneda de estado es para generar números aleatorios, ¿no? Porque, pues, si recordarán un poquito de cómo funciona esto de los... de la generación de pseudo números aleatorios, bueno, de números pseudo aleatorios, es utilizando una semilla, ¿no? Y esta semilla se va modificando cada vez que tú generas un número, ¿no? Entonces, pues justamente, podremos definir un generador de números pseudo aleatorios con esto de las semillas, donde la primera entrada fuera, digamos, de hecho podría ser un state de int, donde en este caso, digamos, nuestro A sería el número que estamos generando
y nuestra S es la semilla, ¿no? Entonces siempre se va generando, siempre se va actualizando la semilla y pues bueno, ¿no? Ya el número, nos vamos quedando con el cómputo con el número que vayamos generando. Entonces, seguramente están así, yo también estoy así. Pero, pues sí, conforme vayan, pues siempre le cuento es práctica, ¿no? Y digo, es un tema un poquito complicado de entender o de aterrizar. Incluso para mí explicarlo es medio complicado. Lo siento si no me doy a entender lo suficiente. Pero espero que al menos les haya quedado un poquito más claro de, pues, para qué nos van a servir las monedas o tal vez hacía muy grandes rasgos cómo funcionan, ¿no? Con esto de los contextos y el operador bind y bla, bla, bla. Pero bueno, vamos a seguir haciendo más ejercicios. Yo creo que es... Yo creo que es un tema que no se puede ver en una ni 2 semanas. Pero, pues bueno, material en internet hay muchísimo. Y lo que no alcancemos a ver, pues les pasamos ahí. eh, pues si no, recursos donde lo pueden investigar. Pero bueno, espero que les haya servido un poquito lo que vimos hoy. Y pues bueno, cualquier cosa ahí me escriben. Va, que tengan buen día. Nos vemos.